Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Portada, aquí en el horario estelar de Canal N, como siempre. Bien, hoy el alcalde en funciones de Lima Metropolitana, el señor Renzo Rayardo, visitó a la presidente electa, la señora Keiko Fujimori, en su local de campaña y a la salida, pues, reveló algunas de las cosas acerca de las cuales habían estado conversando y sobre lo que esto podría suponer, en particular para la idea de crear una policía municipal. Vamos a escucharlo. Hemos hablado de seguridad ciudadana, sin ninguna duda. Ha visto con muy buenos ojos la señora Presidenta de la República la propuesta de la creación de una guardia municipal, de una guardia metropolitana, de una policía municipal. Le he traído el saludo de Rafael López Aliaga a la señora Presidenta de la República, con quien he estado conversando en las últimas horas. Y hemos tratado también temas relacionados a los proyectos que tiene la ciudad, que tiene Lima, y sin duda felicitándola y deseándole éxito, porque finalmente el éxito de la Presidenta de la República será el éxito del Perú. Yo no tengo ningún problema en colaborar con un gobierno que muestre realmente decencia, ¿no? Que sea un gobierno legítimamente elegido por todos los peruanos, como ha sido en este caso, pero veremos. Yo estoy para, en este caso puntual, el día de hoy he venido para hablar de los problemas de Lima, para darle el respaldo también como alcalde de la ciudad. Bien, y de otro lado, la discusión acerca de qué cosa es lo que debe ocurrir con la pretensión del señor López Aliaga de no asumir como senador y estar en condiciones de postular para teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, precisamente. Esa discusión continúa y el que se ha expresado hoy día al respecto es el parlamentario Diego Bazán. Existe indiscutiblemente un vacío legal, pero la interpretación y la realidad te dicen lo contrario y darían luz verde a nuestro líder Rafael López Aliaga. Él ha ingresado una carta a la presidencia del Congreso, al señor Rospigliosi, para que él responda sobre la carta que él mismo ha enviado, indicando que no está dispuesto a asumir el cargo. La decisión de su accesitario ya la podrá tomar o la Junta Preparatoria o la próxima mesa directiva de la Cámara de Senadores, pero eso no es lo que está en debate hoy día. Lo que está en debate hoy día es que el Jurado Nacional de Elecciones en los próximos días lo que tiene que hacer es darle luz verde a Rafael López Aliaga para que postule, porque está en pleno derecho constitucional de elegir y ser elegido. Pero el cargo es irrenunciable de acuerdo a la Constitución. Por supuesto, el cargo es irrenunciable, pero ojo, yo en este momento no soy diputado. En este momento puedo haber estado electo, puedo haber recibido credenciales, pero no puedo presentar un proyecto de ley como diputado, no puedo hacer control político, no puedo hacer fiscalización, porque no soy diputado. Uno es diputado o es senador cuando jura al cargo y desde ese momento se volverá irrenunciable. Hoy Rafael López Aliaga no es senador de la República y eso hay que tenerlo claro. Bien, de hecho el presidente encargado del Congreso de la República, del actual, el señor Fernando Rospigliosi, le ha dirigido una comunicación al señor Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a propósito de este asunto, es decir, reaccionando frente a lo que el señor López Aliaga le solicitó. Y lo que dice ese documento en su argumento central es: al respecto se adjuntan las comunicaciones presentadas por el citado senador electo, así como el informe tal emitido por la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, el cual concluye que, al no existir una regulación expresa para este supuesto y mientras el senador electo no se incorpora al Congreso, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones resolver la situación planteada. Y bueno, continúa el documento, pero en buena cuenta lo que le está diciendo es: vea usted o vean ustedes qué hacen a este respecto, nosotros no lo vamos a solucionar. En fin, estamos en compañía del abogado constitucionalista Natalia Imprimo. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Qué gusto, Mario. Igualmente. Siempre contigo. Que ha publicado precisamente esta semana en su columna del Comercio un artículo, una columna dedicada a esta materia. Dice: mandato irrenunciable e incompatible con otra función pública. En esta columna, Natalia, tú revisas brevemente dos líneas argumentales de los que
sostienen que sí podría efectivamente postular el señor López Aliaga a teniente alcalde dejando de lado la senaduría. Y luego dices, me permito con todo respeto discrepar de tales argumentos. Sí. Pues... Bueno, yo partiría por señalar lo siguiente, ¿no? En derecho cada término tiene un sentido y ese sentido te da las condiciones, las atribuciones, los alcances. Entonces, yo partiría por sostener en primer lugar que, a diferencia de lo que dicen muchos, aquí no hay ningún vacío. No hay vacío, porque la Constitución ha sido muy clara en distinguir la función congresal, la función parlamentaria, del mandato parlamentario. Y la Constitución señala, dice, el mandato de senador o diputado es incompatible con otro, cualquiera, excepto el de ministro de Estado. Y después dice, el mandato legislativo es irrenunciable. El mandato. Tan es así que inclusive la Constitución, cuando tenía en su texto original, antes de ser variada respecto al tema de la inmunidad parlamentaria, decía que esa inmunidad se retrotraía a la fecha de las elecciones. El momento en que se materializa el mandato. Exactamente. El mandato es el voto. El mandato es el voto. Y para ponerlo en términos sencillos, cuando uno postula, le hace una oferta al elector. Y cuando uno es elegido y es proclamado, esa oferta se convierte en un contrato. Claro, que ya no los puede, electores han aceptado la oferta. Así es, porque lo contrario sería una estafa electoral. Porque yo podría hacer una lista encabezada por personas de mucho arrastre que simplemente, una vez elegidas, no juran, pues, y nos dejan la chauchilla, con todos los respetos y en el ejemplo que pongo, ¿no? Entonces, eso no es posible. Por eso es que la Constitución distingue, y en los artículos que te he mencionado, habla del mandato y habla de la función, y distingue ambos supuestos. Y lo irrenunciable es el mandato. Y lo irrenunciable es el mandato, ¿no es cierto? Es decir, una vez que se han recibido los votos que... Una vez que tú... te convierten en senador... El senador... Para el electorado. Para el elector... Esa condición... Esa condición no cambia. Tú tienes 5 años que tienes esa condición. Claro, nadie te puede poner la pistola y llevarte a asumir tu función y a juramentar. Muy bien, pero te quedarás... No hay vacío legal. Pero lo que va a haber vacío es un escaño. ¿Qué pasa si en efecto no jura un senador, en este caso Rafael López Aliaga, y no asiste al Senado, baja su... No, porque es irrenunciable. Yo le digo, se queda sencillamente esperando que un día decida jurar y acudir al Congreso. Así es, pues, porque las causales de vacancia son por muerte, por una situación, pues, de... ¿No hay sanción por inasistencia? La sanción remunerativa, pero él no va a tener sueldo porque no va a hacer los trámites para tenerlo. ¿No es cierto? Entonces, esa es la sanción, porque y además es una sanción política. Si tú has postulado, has hecho una oferta al elector y has salido elegido, tienes que respetar eso, pues. Entonces, en política, o los políticos tienen que entender que su actuar tiene que enmarcarse valga la redundancia, en el marco constitucional. No es que el marco constitucional es un terno que yo hago a la medida, le pongo tanto de manga, tanto de espalda, tanto de alto. No. Yo tengo que adecuar mi conducta a ese mandato constitucional. Y el mandato me dice que es irrenunciable. Y él ha puesto en su carta unos ejemplos de situaciones ocurridas ante autoridades subnacionales. Pero olvida 2 cosas. Uno, que esas autoridades subnacionales no tienen un mandato irrenunciable. No tienen un mandato irrenunciable. ¿Cuáles son las autoridades subnacionales? El alcalde o el regidor. Ok. ¿No? El alcalde que se muda a la jurisdicción deja de ser alcalde. El regidor que no asiste justificadamente a un número de sesiones deja de ser regidor. El regidor o alcalde que se ausenta 30 días sin permiso deja de ser autoridad. O sea, esas autoridades subnacionales sí tienen
normas que habilitan de salida. Mm. Pero eso no ocurre con el senador o el diputado, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, eres electo alcalde, pero te vas a cambiar de domicilio a otra jurisdicción, no puedes seguir. No puedes seguir siendo alcalde. Así es. Entonces, la ley contempla eso. Esas autoridades no tienen una norma constitucional que les diga que son irrenunciables y que su mandato es incompatible. No tienen eso. Entonces, yo lo que creo es que lo que tiene que hacer el jurado... Es el jurado quien tiene que... Claro, pero el jurado lo que tiene que hacer es respetar la Constitución. No el Congreso, como en algún momento se ha pretendido. Bueno, se ha pretendido porque yo creo que se pretende que a través de presión política... le den la razón. Tener la razón. Porque el Congreso lo que podría hacer es, ¿qué cosa es? Reformar la Constitución, introducir un párrafo para el señor López Aliaga. Bueno, pero eso toma tiempo. Sí. Y además, bueno, eso estaríamos en buena cuenta formalizando un precedente que es la estafa electoral. Lo que tiene que hacer el jurado es darse un baño de constitucionalidad. Oiga, señor, su cargo es irrenunciable. Punto. Y es incompatible con otro cargo. El futuro Congreso tampoco puede hacer nada, salvo la reforma constitucional. Y yo creo que hay que tomarle la palabra a Keiko Fujimori. Yo le creo, ¿ah? ¿En qué Keiko sentido? Fujimori ha dicho que ella va a ser, a diferencia de su padre, una presidenta respetuosa de la Constitución y de la institucionalidad. Bueno, su bancada no puede propiciar una cosa como esta, ni pasar por agua tibia un tema como este, que es claramente, diríamos, contrario a la institucionalidad y a la Constitución. Pero si te entiendo bien, quien debe resolver esto es el Jurado Nacional de Elecciones, no el Congreso. Claro, pero si tú por supuesto, es el jurado, pero resuelto por el jurado que diga que diríamos que no procede, son capaces de tramitar una norma reglamentaria que diga si el senador electo, pasado 20 días, 15 días, no ha asumido tal cosa. Son capaces. Pero eso iría contra lo que dice la Constitución. Absolutamente. Una norma sería de un rango inferior y además dificulto que tal como está conformado el Congreso en este momento se aprobase esa norma. Yo diría que sería grave y sería muy grave para el futuro gobierno, porque estaría en buena cuenta creando el precedente de que el Congreso con una mayoría te pasa por encima de principios y valores constitucionales. Y yo creo que lo que tenemos que darnos en este quinquenio es claramente un baño de constitucionalidad, una suerte de impermeabilización constitucional para evitar que hayan las atrocidades y las arbitrariedades que se han visto últimamente, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces, insisto, si es que en contumacia, digamos, el señor López Aliaga dice, no juro, bueno, no asisto, nada? Su bancada tendrá una curul menos, pues. Punto. Y así se queda a los 5 años. Así es, pues. Porque, yo digo, ¿dónde están los votos de los que votaron por el señor López Aliaga? ¿Dónde está ese elector? El derecho a ese elector. Ese elector votó para tener al señor López Aliaga en el Senado. Claro, la ley contempla mecanismos en el cual hay accesitario, porque claro, la ley tiene que decir, bueno, si se muere, no hay forma de que este señor, ¿cómo se llama? Hagamos ouija para que él siga votando, él siga interviniendo. O si es desaforado. O si es desaforado. Sí. Es un caso distinto. Pero si no hay esos supuestos, él tiene que asumir el cargo. Tenemos que acostumbrarnos a que los políticos adecúen su conducta al respeto y cumplimiento de la ley y al compromiso asumido con el elector. No se puede fortalecer la institucionalidad y la democracia si simplemente uno se burla del elector, con todo el respeto del caso, porque las razones que él esgrimía más son inaceptables. O sea, yo no asumo porque estaría convalidando el fraude electoral hecho por este jurado. Entonces, pero postulo con este mismo jurado. O sea, y los otros representantes de mi partido sí convalidan. No, eso no puede ser. Pues, o sea, el capricho no puede ser el que gobierna la política peruana. Entonces, para mí es clarísimo. Y hay momentos en los cuales uno tiene que hacer un parteaguas. O sea, hay cosas que uno no puede aceptar. Porque si se acepta el planteamiento de López Aliaga, lo que estamos creando, como yo te he dicho antes, es
una formalización del estafa electoral, ¿no? O ¿por qué se colocó en la Constitución que el cargo es irrenunciable? ¿Por qué? Porque simplemente se hacía postular y se le hacía firmar un documento en blanco. Entonces, si no actuaba en una determinada manera, se le presentaba su renuncia. Por eso se colocó que era irrenunciable. Y si estamos colocando esta situación, quien no puede lo más, no puede lo menos, pues. ¿No? ¿De cuánto tiempo dispone para responder el Jurado Nacional de Elecciones a este asunto? Bueno, no, es un tema que no diríamos que no tiene un proceso regulado. No hay un protocolo, digamos, no es que él ha presentado este pedido y el jurado tiene que responder a aquello. No. ¿Puede no responder? No, yo diría que corresponde que lo resuelva, y corresponde que lo resuelva, como digo, con apego a la Constitución. Y no hay mucha discusión sobre el tema. No hay mucha discusión sobre el tema. O sea, el jurado lo que tiene que hacer es, señor... Pero es verosímil que se tome su tiempo, 15 días Es verosímil, porque podrá citar pues, a un informe oral, en fin, no sé. Pero yo creo que va a resolverlo pronto, ¿no? Además, ojo, Mario. Sí. Él presentó un pedido ante el Jurado Electoral Especial que lo declaró pues improcedente. Contra esa resolución yo entiendo que él ha apelado o que iba a apelar, o sea, ese tema iba a llegar al jurado. Va a llegar al jurado de elecciones, de así todas es. maneras. Entonces, esta carta del señor Rospigliosi, como la carta del señor, diríamos, el propio señor López Aliaga, van a quedar ahí hasta que se vea la impugnación respectiva. Lo que decía, ¿no? es que la carta de Rospigliosi da la impresión de estar expresando, bueno, a nosotros no nos metan en esto, acá está todo lo que él ha enviado. Pero el informe, ustedes, el informe legal que le hacen a él es un informe hipermediocre. Hipermediocre. Eso parece una contradicción en los términos. No, muy mediocre. Absolutamente mediocre. Y es un informe que parte por sostener que es un tema que no está regulado, que es un vacío y que en consecuencia podría verse. O sea, es un informe que induce a un tema que puede ser objeto del próximo Congreso de regulación, pero que bueno, que el jurado lo decida entre tanto. ¿No? ¿No? Sí, pues es que lamentablemente en este último Parlamento han asumido cargos importantes pues personas que penosamente no están a la altura de la responsabilidad, ¿no? Ahora, mutatis mutandi, la renuncia a la alcaldía se parece a esto también, claro. Ese sí es un cargo renunciable, pero desde la perspectiva del contrato con el elector es lo mismo. Claro. Es decir, quien se ofrece para ser alcalde y luego recibe de parte del electorado el mensaje de ok, aceptamos la oferta, tú eres nuestro alcalde de tal fecha a tal fecha, y luego, antes de que termine ese mandato, dice, bueno, pero... Claro, sí, pero ahí por lo menos hay una la norma contempla la salida, ¿no? Sí. No, otra cosa que no se... Mire, yo soy una persona que considero que la norma que prohíbe la reelección de los alcaldes es una norma que debería variarse. Las principales ciudades en el mundo tienen alcaldes que tienen mucho tiempo en funciones. Finalmente, el alcalde es un buen vecino y la gente lo elige si considera que su función es buena. Pero lo cierto es que la Constitución prohíbe pues la reelección. Entonces tenemos que respetar lo que dice la Constitución. No se trata que yo coloque una persona que sé que va a renunciar o que sé que está en una situación pues de fragilidad de salud, para que yo después tenga un argumento para saltarme a la garrocha lo que dice la Constitución. O sea, quien quiere hacer política en el Perú tiene que aprender a respetar la Constitución. No de ver cómo le sacamos la vuelta, porque parecemos que tenemos una clase política cuyo ADN es Pepe el Vivo. Ese es el ADN. ¿Cómo le saco yo la vuelta? ¿Cómo entro por la ventana cuando no puedo entrar por la puerta? No, eso no puede ser pues la conducta que tenemos que fomentar para nuestra juventud, ¿no? Bueno, pero este asunto de que alguien que ha sido alcalde postule a teniente alcalde, ese sí que no está regulado, ¿no? Claro, es un cargo, sí, pero las cosas son lo que son, no lo que formalmente parezcan ser, ¿no? Porque si usted me coloca como candidato a alcalde una persona pues que tiene una enfermedad conocida manifiestamente grave,
sabe que esa persona no va a poder cumplir entiendo esa función. que No me refiero a ningún caso legión, específico. Son legión ¿no? los actuales alcaldes que postulan como bueno, en Lima. porque lamentablemente, no todos los que van a la alcaldía estarán enfermos, digo yo. No, es que lamentablemente la cultura de ver cómo le saco la vuelta a la ley es una cultura que penosamente tenemos generalizada en el Perú y que tanto daño nos ha hecho. Por eso que no tenemos un país tan institucionalizado como quisiéramos y que respete las normas. Yo en una oportunidad te comentaba que vino un profesor español muy conocido, Luciano Parejo Alfonso, y me hizo la siguiente pregunta: ¿por qué en la Constitución peruana se indica que la Constitución prima sobre la ley y la ley sobre las normas reglamentarias? Eso es una verdad, pero grullo. Claro. Y yo le dije, bueno, porque la Corte Suprema en el Perú dijo que no había norma que dijese eso, y que en consecuencia regía la norma posterior sobre la norma anterior. O sea, somos un país que actúa sin valores y sin principios. Y por eso creamos una... No nos regimos por el principio, no está contemplado, porque tiene que estar con... Creemos que la Constitución debe ser una suerte de guía telefónica, ¿no? O vademecum, que tiene que tener todo, porque si no, no, pues. Y así los países no salen adelante. Los países salen adelante porque sus autoridades entienden cuáles son los pesos y contrapesos, cuál es el marco constitucional, cuáles son los límites en los cuales ellos pueden actuar y cómo deben adecuar su conducta a ese marco. No cómo el país y su institucionalidad se adecúa al marco de cada quien caprichosamente. Pues no, eso no puede ocurrir. Pues. Bien, tal como está conformado el Congreso, parece improbable que se produzcan cambios constitucionales. Sí, penosamente, ¿no? Si tú pudieses aconsejarle a quienes conformen alguna mayoría en el Congreso, ¿qué cambios esenciales introducirías? ¿O en qué capítulo? Bueno, hay una situación que no, yo veo muy difícilmente que eso se pueda lograr y que se va a padecer en este quinquenio y en adelante, ¿no? Que es la irresponsable forma como se ha conformado el Congreso, el Senado, con una mitad elegida por distrito múltiple, porque tú has dado una sobrerepresentación a determinados sectores. O sea, si lo que tú quieres es un Senado con visión nacional, tú la mitad de la Cámara la has hecho departamental, o sea, la has hecho igual que los diputados. Entonces, un parlamentario de un departamento con poca votación, con pocos electores, con pocos electores, pesa igual que un departamento. Pesa igual que un tal. Y ahí puede haber ganado por 2 votos. Y él tiene una curul y el otro no la tiene. Entonces, eso es una irresponsabilidad completa, absoluta. Y yo te quiero decir que en el año 2001, cuando empezó el Congreso al que yo formé parte, después del fujimorismo y después de Valentín Paniagua, se hizo una reforma, un proyecto de reforma integral de la Constitución que contemplaba la bicameralidad y que fue firmado por unanimidad, pero contemplaba un Senado por distrito único y contemplaba una Cámara de Diputados por distrito múltiple. Cuando esto empezó a debatirse, hubieron unos parlamentarios de Perú Posible que fueron a donde Henry Piz, que era el presidente de la Comisión de Constitución, y le dijeron, bueno, si usted no cambia la composición del Senado y no establece que la mitad del Senado es por múltiple, nosotros no apoyamos las reformas. Y Piz, que en paz descanse, sin consultar con nadie, en pleno debate, dijo, bueno, el artículo tal se está cambiando porque el Senado ahora va a ser mitad múltiple, mitad... Bueno, fuimos Jorge del Castillo, Antero Flores Arauz, y yo y alguien más que no recuerdo en este momento, elegimos a Raúl Ferrero. Acá se acabó, que era el presidente del Congreso, aquí se acabó la reforma constitucional. Si el señor Piz cree que él puede hacer un terno a su medida para... No, eso no puede ocurrir. El Senado o es nacional o seguimos como estamos, pues. Claro, ese es el tema. Y aquí se ha caído en eso. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que los sectores de izquierda, que gracias a esta reforma tienen un senador, sin importar por cuánto ganen,
en Puno, en Cusco, en Moquegua, claro, digan no, si tiene razón, lo lógico es lo que se decía y vamos a ceder en eso para que sea único. Eso no va a ocurrir, pues. El daño causado es terrible y además va a haber algo peor, que tú vas a tener una competencia permanente entre el diputado de Arequipa y el senador de Arequipa. Para ver quién representa mejor a la Para región. ver quién... Y entonces, cuando tú has establecido un mecanismo de aprobación de leyes en la que lo que aprueba diputados lo puede modificar parcial o íntegramente el Senado, sin que haya un mecanismo de coordinación, no simplemente que lo cambia, cuando esto vaya al Ejecutivo y el Ejecutivo lo observe, la posibilidad de insistencia por parte del Congreso va a ser muy mermada, muy mermada. Entonces, la verdad que esta reforma constitucional en ese aspecto hace agua, ¿no? En ese caso, diputados o senadores? No, tiene que aprobarse por ambas cámaras. Por ambas cámaras. Sí. Por eso, ¿por qué diputados va a aprobar? La insistencia también, claro. ¿Por qué diputados va a aprobar la insistencia que le han cambiado? Claro. Claro. No estaría insistiendo. No, pues, evidente. No se aplicaría. Y tampoco veo muy favorable que se someta a lo que diga el Senado, ¿no? Ajá. Me parece. Sí. Bien, muchas gracias a Natalia Primo, abogado constitucionalista, por venirnos a aclarar sus ideas a propósito de lo que debe suceder con toda esta controversia alrededor de la postulación, la eventual postulación del señor López Aliaga al cargo de teniente alcalde. A ti, Mario, un gusto Gracias. como siempre. Gracias. Pausa y volvemos. Betson hace la diferencia. La recibe Cristóbal del equipo azul. Comienza a correr. Se queda 1, 2. Está frente al arquero. Se prepara para patear y... No todos los capitanes entran a la cancha. Capitanes lo están haciendo bien. De lunes a viernes, no se pierde el horario estelar de Canal N. A las 19 horas, en Portada, con Mario Ghibellini. A las 20 horas, primero a las 8, con Angélica Valdés. A las 21 horas, Cuentas Claras, con Omar Mariluz. Y a las 22 horas, Al final del día, con Diana Seminario. Canal N, noticias en vivo, minuto a minuto. Muy bien, seguimos acá en Portada y estamos ahora en compañía del internacionalista Farid Cajat. Farid, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Que le agradecemos que venga y prescinda de ser espectador de algunos partidos de fútbol, que sabemos que es un gran aficionado al fútbol mundial. Bien, lo hemos invitado para comentar algunos asuntos relacionados con la elección de la señora Fujimori, pero en el contexto internacional de la región, digamos, no qué cosa piensan en Bulgaria respecto de esta elección, sino qué pasa, para empezar, en América en el sentido general. Es importante para la administración Trump la elección, o era o no la elección de la señora Keiko Fujimori. A ver, ¿qué tan importante? Yo creo que sí, por dos razones. Primero, por ideología es obvio que, aunque este es uno de los pocos países en donde Trump no se pronunció personalmente por un candidato en una elección presidencial regional,
Era obvio que Estados Unidos prefería a Keiko Fujimori. O sea, entre Sánchez y Keiko Fujimori no había discusión. Pero es relevante. Importante porque Estados Unidos tiene un tema fundamental de agenda en la región y es la presencia china. Y aquí el tema fundamental es el puerto de Chancay. Un terreno donde se disputa ese... Sí. Y si bien el candidato presidencial que hizo un esfuerzo denodado por identificarse con Trump fue López Aliaga, que incluso dijo que él sabía de antemano sobre la acción militar en Venezuela, cosa que no le creo honestamente, Keiko podría ser más bien como fue en su momento Noboa en Ecuador o Paz en Bolivia. Presidentes que candidatean como candidatos de centro izquierda, pero que una vez que ganan se alinean con Estados Unidos y en general con posiciones más bien escoradas a la derecha del espectro político. O sea, el Perú es importante para la administración Bush, pero Keiko no era su candidata favorita, es lo que me está diciendo. No. Lo que dije es que el que hizo un esfuerzo por identificarse con Trump fue López Aliaga. Ok, pero ¿cómo entendemos la circunstancia de que Trump, que no se queda callado así nomás, no opinara respecto a las elecciones del Perú? Y tampoco lo hizo el embajador, que bocón es, digamos, ¿no? Pero no, la presunción es, a ver, recordemos qué pasó cuando Hugo Chávez intervino desaforadamente en elecciones en el Perú en favor de Humala y en contra de Alan García. Alan García aprovechó la oportunidad y según encuestas hasta un 4% de peruanos podrían haber decidido su voto en contra de la injerencia extranjera, es decir, en favor de García, en protesta por lo que había hecho Hugo Chávez. Teniendo en cuenta lo cercano que fue el resultado, mi presunción, porque es básicamente la historia del perro que no ladró en los cuentos de Sherlock Holmes, mi presunción es que alguien le debe haber dicho que era contraproducente tomar partido tan ostensiblemente por un candidato. No es una de sus virtudes más en lo absoluto, pero tal vez los actos de injerencia previos del embajador no fueron bien vistos por un sector de la opinión pública y se percataron de eso. Ok, eso es lo que corresponde a Norteamérica. Ahora vamos más al barrio, a Sudamérica y Latinoamérica en general. Hablábamos de esto la vez pasada porque estaba todavía en ciernes la definición de la elección en el Perú y la definición de la elección en Colombia. Ya se definieron. Y esto, digamos, da un brochazo de determinado tipo de concepción política a Sudamérica. Estamos hablando de Milei, de Kast, de Espinela, Noboa, Peña en Paraguay, Keiko Fujimori y el presidente de Bolivia, Paz, ¿no es cierto? Que no son lo mismo. Es decir, uno puede decir no solamente que unos fueron de centro y terminaron en la derecha, sino que incluso identificándolos como de derecha no representan la misma derecha. No, pero sí hay algo en común y es que todos terminan alineándose con Donald Trump en política exterior. Ahí sí hay una constante. Pero efectivamente, como dije, Noboa se presentó literalmente, o sea, lo dijo con esas palabras, como un candidato de centro izquierda. Paz en Bolivia se presentó como la alternativa al candidato de Trump, aunque no usó esas expresiones, pero básicamente el candidato de Trump era Quiroga, no Paz. Paz fue apoyado por organizaciones sociales que habían respaldado hasta la víspera al movimiento al socialismo. Una vez en el gobierno adoptan políticas más bien liberales en lo económico, pero en política de seguridad cooperan con Estados Unidos en materia de seguridad y se alinean, por ejemplo, con la iniciativa del Escudo de las Américas de la administración Trump. Sí hay un cambio, pero una vez en el gobierno, yo tengo la presunción de que eso también va a ocurrir con Keiko Fujimori. Entonces, digamos, el signo de estas presidencias es pro-trumpismo más que derecha. A ver, tienen varias cosas en común, ¿no? Todos terminan, salvo Paz probablemente, invocando a Bukele en materia de seguridad. Todos quieren hacer megacárceles, incluyendo Keiko Fujimori, copiando el CECOT salvadoreño. Todos en mayor o menor medida dicen, cosa que no necesariamente hacen una vez en el gobierno, que quieren reducir el tamaño del Estado,
reducir ministerios, por ejemplo, reducir déficit fiscal, todos terminan tomando posición de, digamos, formar una alianza con Estados Unidos, y todos tienen dos temas fundamentales de agenda a los que dan mayor o menor peso, pero que están ahí presentes: mano dura frente a la delincuencia y la agenda moral, digamos, ¿no? La llamada batalla cultural por sectores ideológicos, derechos LGTBI+, matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción homoparental, educación sexual escolar. Entonces sí tienen algunas características compartidas, digamos. Pero, por ejemplo, en lo que concierne a medidas de libre mercado, uno las encuentra en Milei, quizás algunas en Kast, pero conforme vamos subiendo hacia el norte, esas comienzan a languidecer, ¿no? A ver, ni siquiera Milei. O sea, Bolivia acaba de liberalizar su sistema cambiario. Sí. Creo que el único país, si no me equivoco, en América Latina que no tiene un tipo de cambio flexible o libre es Argentina. Y claro, si estás alineado con Trump, ya el tema de liberalismo comercial pierde peso, porque Trump es un personaje que dice que la palabra más bien en el diccionario es arancel, un impuesto, que según Milei los impuestos son un robo. Pero en todo caso sí hay una constante, y es el ofrecimiento de reducir el déficit fiscal, y no siempre, pero generalmente parte de la reducción del déficit fiscal sería reduciendo el tamaño del Estado, disminuyendo ministerios, por ejemplo. Claro. Cosa difícil, bueno, pero eso ya hablando en el contexto peruano, porque el déficit fiscal es producto de tantas leyes aprobadas en el Congreso con votos de la propia bancada. La propia bancada fujimorista. Pero en su plan de gobierno, Keiko dice que cuando se vaya, el déficit fiscal no será mayor a 1% del PBI. Ojalá. Pero claro, es la borrachera, va a ser la resaca de la borrachera que ellos mismos generaron. Perdón, pero ahora pensaba, ¿Milei ha hablado también de cárceles no, grandes? Milei no, que yo sepa, pero sí de endurecimiento de penas para delitos, como una forma de afrontar el tema. Ahora, una cosa que también suelen tener en común y que más bien los puede dividir, porque uno diría, la derecha gobierna en todas partes, va a haber cooperación, pero en tanto el nacionalismo sea una parte fundamental de su agenda, la cooperación se hace difícil. Claro. Por ejemplo, los muros y zanjas que está construyendo en la frontera con Perú, Kast. Eso, cuando uno ve el programa de Kast de la elección anterior, no de esta última, decía que eso era consecuencia de que Perú no había hecho su tarea al impedir el ingreso de venezolanos desde Ecuador o impedir su salida hacia Bolivia, porque entraban a Chile desde Bolivia, no desde Perú. Pero, digamos, el discurso era muy crítico del Estado peruano en esa materia. Además, hay algunos presidentes que son más ideologizados que otros. Exacto. Milei y Kast lo son. Del Espirela ciertamente no. A ver... El Espirela puede tener un discurso político muy exacerbado, pero no es particularmente articulado. No puede articular un discurso ideológico como sí puede hacerlo Milei. Y tampoco había un discurso ideológico muy marcado, como dije, en los casos de Noboa y Paz. Eso cambia, las políticas cambian una vez en el gobierno. Pero sí, no todos tienen un discurso similar. Digamos, ¿y eso a qué nos lleva? ¿Se puede hablar efectivamente de un corredor que se ha forjado sobre todo en América del Sur? Sí, pero... mirando al Pacífico más que al Atlántico. Trump es tanto un activo como un pasivo para estos gobiernos aliados. Primero recordemos que Trump ya ha sancionado a todos. No lo vemos de esa manera, pero en el caso peruano Trump ha violado el Tratado de Libre Comercio bilateral al imponer aranceles que no están contemplados ahí. Así es. Y eso se lo ha hecho a todos los países de la región. Segundo, está presionando a estos gobiernos para permitir operación armada de efectivos de fuerzas de seguridad estadounidenses en su territorio.
En el caso de Panamá llegó a amenazar con una toma violenta del canal, siendo el panameño un gobierno de derecha aliado a Estados Unidos. Amenazó a un aliado de la OTAN con capturar territorio, en el caso de Dinamarca. Entonces, Trump puede ser un aliado muy díscolo y eso es algo que creo que estos grupos no están tomando en cuenta. Al final ese puede ser un instrumento para la izquierda, reverdecer su viejo discurso antiimperialista que hasta Trump parecía trasnochado y ahora reverdece, ¿no? María Corina Machado ha aprobado algo de eso en estos días, porque quería regresar a Venezuela, se lo han impedido, y Trump, la administración Trump dice que lo que está intentando es oportunista. Un gobierno que dependa de la aceptación de la mayoría, como debe ser el caso en una democracia, no aceptaría lo que Trump le está haciendo a la dictadura chavista. Bueno, dictadura ya es un decir, ¿no? Porque es un protectorado. Acaba de haber un terremoto en Venezuela. Una de las razones por las cuales el gobierno no puede afrontarlo debidamente es porque es un gobierno cleptocrático que no cumplió normas mínimas arquitectónicas y las viviendas sociales se cayeron. Sí, claro. Pero una segunda razón por la que no ha podido de afrontar debidamente el terremoto es que Estados Unidos se está quedando con casi todo el dinero de las exportaciones de petróleo venezolanas a ese país. El cálculo del Council on Foreign Relations, un artículo de una investigadora de esa entidad, es que se habrían generado unos $8.000 millones de presuntos ingresos por exportación de petróleo de Venezuela a Estados Unidos, de los cuales se han entregado a Venezuela solo 500 millones. Entonces, la verdad, la derecha latinoamericana cree que eso está bien, lo aceptarían en su propio país, que otro país se quede con el dinero y decida cómo se distribuye. Ok, ¿y eso cómo se integra en esta aparente paradoja? Es que las afinidades no son tan fuertes como se cree. Ni la identidad ideológica, en tanto el nacionalismo es una parte de ella, ni la alianza con Trump garantizan que vaya a haber cooperación y no haya conflicto. Pero me refería a María Corina Machado. No, ¿Cómo se explica que la esté saboteando? Es que ella quiere ganar una elección democrática y acceder de esa manera al gobierno. Un gobierno democrático no puede hacer lo que está haciendo ahora Delcy Rodríguez. No puede ser un gobierno que se comporte como un vasallo de Estados Unidos a ese nivel. Digamos, María Corina Machado demostró que tiene vocación para comportarse de esa manera. Lo que no creo es que eso le dé legitimidad interna. Cuando uno ve encuestas, 75% de los venezolanos apoyaron la acción norteamericana en Venezuela. Yo creo que fue ilegal, pero fue popular. Hoy en día ese apoyo se ha reducido a 43, 44, ha bajado más de 30 puntos. Y es que la gente no ve cambios en sus condiciones de vida y ve que Estados Unidos se queda con todo el dinero de las exportaciones petroleras y eso no era lo que esperaban que fuera a ocurrir. Así es. Bien, finalmente falta la elección de Brasil, que es un Esa es la elección importante, porque Uruguay es un lunar distinto, porque ni siquiera es una izquierda que se pueda entender como parte de aquella que existía antes. El Foro de Sao Paulo. Sí, no es una izquierda que sí condenaba en mayor o menor medida el autoritarismo de Maduro, por ejemplo. Sí, claro, como el presidente de Chile. Como Boric. Como Boric, ¿no? Sí. Boric, pero además, digamos, tiene usos más democráticos todavía la izquierda uruguaya. Brasil, finalmente. Brasil es la elección. Porque finalmente la izquierda todavía controla las que de lejos son las dos primeras economías de la región. Brasil y México en ese orden. En Brasil hasta hace poco en las encuestas, claro, es muy temprano para hacer proyecciones a octubre con base en las encuestas de hoy, pero hasta hace poco había un empate técnico. Sí. La asociación, y eso es lo que hace impredecible las encuestas, un incidente particular, la asociación del candidato de derecha, Flavio Bolsonaro, con un empresario preso por una defraudación de miles de millones de dólares, ha hecho que Lula pase a encabezar claramente las encuestas. Pero mi punto es, esto es un tobogán, eso puede cambiar.
Lo más probable, sin embargo, vistas las circunstancias, es que Lula se reelija, pero, digamos, para ponerlo de esta manera, desde que Trump regresó al gobierno ha habido 8 elecciones, 7 de las cuales fueron ganadas por candidatos mal que bien afines a su gobierno. Bien, pues habrá que permanecer atentos. Muchas gracias a Farid Cajat por acompañarnos como siempre aquí en Portada. Pausa y regresamos. El clima llega gracias a Isdin. Love your skin. Bien, hay muchas noticias de orden económico en estos días y para abordar varias de ellas estamos en compañía del ex ministro de Economía y ahora presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta. David, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bien, el primero de estos temas creo que tiene que ver con el crédito suplementario que pidió el Ejecutivo y que el Congreso ha concedido. ¿Entiendes tú que las razones por las que ha pedido el crédito suplementario el Ejecutivo se justifican? No, de ninguna manera. De ninguna manera. No hay forma de justificarlo técnicamente, es desde cualquier punto de vista excesivo, casi un punto del Producto Bruto Interno que no fue presupuestado hace algunos meses en el Presupuesto General de la República, y además cuando uno ve el detalle a lo cual se está asignando la mayor parte de los recursos. Son 9.596 millones de soles. Así es. Y de ahí son como más de 5.000 millones a proyectitos no prioritarios. Muchos de ellos no han tenido nada de avance. Estamos a pocos días de que haya un nuevo gobierno, entonces no justifica esta magnitud. Además, ni siquiera está considerado de manera prioritaria realmente el tema del fenómeno del Niño. Se está asignando muy pocos recursos y creo ahora bajo presión un poco, creo que han comentado que van a poner algo de 300 millones de soles, pero eso no es nada, absolutamente. Simplemente tomar como referencia que en el año 2023, que fue el último fenómeno del Niño, se asignaron 4.000 millones de soles. Sí, entonces, 300, ese dinero que estamos asignando, estos 9.000, va a hacer falta cuando se presenten los desastres. Y es raro que esto, para que lo apruebe el Congreso, por supuesto participan todas las bancadas, pero también la bancada de Fuerza Popular, que será gobierno el 28 de julio, es decir, están haciéndose difícil la vida hoy. ¿Qué sentido tiene aquello? Sí, yo la verdad es que he visto los comentarios de parte de representantes de Fuerza Popular el último fin de semana, criticando lo que significa esta aprobación de este crédito suplementario, pero en la práctica los congresistas de todos los partidos parece que están de alguna manera alineados con el mismo. Tiene un fuerte componente regional y básicamente lo que están haciendo es repartir la mayor cantidad de dinero a las municipalidades. Son como más de 5.000 millones de soles para cerca de 2.500 proyectos. Son proyectos minúsculos que al parecer tienen algún tipo de objetivo seguramente electoral, pensando en las próximas elecciones, sí. Y de repente, pues, el pago de algún... Nunca se traduce, o sea, todo el populismo parlamentario... Y gran parte de estos proyectos, saco roto, y gran parte del dinero que se está accediendo a estos proyectos, no es ni siquiera, dice inversión, pero en la práctica es el primer pago que le vas a dar, ¿no? a estos proyectos que están empezando. Realmente están pasando por caja, realmente, ¿no? Eso es realmente lamentable, pero sorprende sobre todo, repito, el tema que el Ministerio de Economía y Finanzas se preste a esto. Esto es inédito lo que estamos observando. Por cosas menores, ministros han renunciado.
Yo siempre manifiesto en todo caso lo que fue el caso de Waldo Mendoza cuando estuvo de ministro, que se opuso férreamente por ejemplo, a la aprobación de la devolución de los recursos del ONP. Incluso el Congreso lo denunció porque no quería hacer el reglamento, etcétera. Al final, él, claro, tenía al presidente en el momento apoyándolo, ¿no? Hoy lo que tienes es al ministro rendido a Balcázar, rendido al Congreso y la verdad poniendo de alguna manera su nombre también a este proyecto. No entiendo yo honestamente por qué está comprometiendo su buen nombre y su experiencia, además porque es un hombre de Hacienda. Es un hombre de Hacienda incluso. Claro, no se puede decir que es una persona que desconoce, un ignorante, no se entiende honestamente. Y eso va a ser más severo el déficit. Sin duda va a elevar el déficit. Claro, hoy como estamos con el tema de la fiesta y el boom de los precios internacionales, que de hecho el déficit fiscal ahorita ya, si lo medimos hoy, está por debajo de la meta, o sea, mejor dicho, estás cumpliendo la meta de sobra. Entonces a uno pues que está diciendo, oye, llamando la atención sobre este tema del crédito suplementario, dicen, oye, pero estás loco, todo está perfecto, ¿no? ¿Qué estás hablando? Sí. Pero eso es lo que pasa en las fiestas, ¿no? Honestamente, uno es el aguafiesta acá y nadie le hace caso. Otro de los temas, bueno, esto es lo suficientemente grave y ojalá tomen nota quienes van a tener este problema en sus manos en pocas semanas, es esta noticia, este anuncio de parte de Fuerza Popular de que van a pedir facultades legislativas para varios temas, en niños, seguridad, pero uno de ellos es el tema económico. Y lo único que ha trascendido de lo que yo sé, por lo menos, es que van a pedir esas facultades para simplificar procesos para la creación de micro y pequeñas empresas y para exonerarlas del pago de impuestos en sus 3 primeros años. Bueno, no sé si precisamente van a enfocarse en ese tema. El tema tramitológico, por supuesto que está en la línea. Es cierto que grandes, medianas, pequeñas soportan o mejor o aguantan todo. Costo fijo, claro. Claro, todo, no solamente el tema de los costos que significan, sino todo el tema de la supervisión, un permiso para abrir una pequeña empresa. Los trámites para invertir en el sector minero son inmensos, se extienden completamente los tiempos. Yo entiendo que van a enfocarse en eso, lo cual no me parece mal. Ese detalle que estás complementando... La exoneración de pago de impuestos es lo que me parece. Eso habría que verlo, no tenía conocimiento yo que ese era un punto que se quería poner sobre la mesa, pero el tema de permisología, miren, en todos los rankings comparativos Perú aparece en la cola, y dentro de esos temas de tramitológicos y de permisología, yo le habría de predictibilidad para el inversionista, yo incluiría incluso al tema de la administración tributaria, la SUNAT, ¿no? Que yo creo que ya no es solamente un tema de política y los impuestos que se colocan, sino es de las fiscalizaciones, auditorías, en muchos casos sin sentido, surrealistas, que se están dando últimamente con el afán de recaudar como sea. Entonces y eso también en los rankings comparativos del último informe del Banco Mundial, Perú aparece en la cola, o sea, se extienden completamente los procesos, van al litigio, no se sabe en qué van a acabar. Yo creo que ahí también hay que ponerle un ojo cuando hablamos de todo lo que significa el Estado entorpeciendo al sector privado. ¿Sobre qué más deberían versar las facultades en materia económica? Mira, yo creo que es importante el tema de alguna manera blindar al funcionario público. El funcionario público que quiere hacer las cosas bien termina enjuiciado. Tenemos varios casos, ¿no? Yo creo que por eso mucha gente buena ya no quiere participar, nada, porque te ponen de cabeza y buenas intenciones termina finalmente enjuiciado, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar también esta irracionalidad que existe comparando con otras prácticas en otros países, ¿no? Porque si no, no hubieran funcionarios de calidad en ninguna parte del mundo. Entonces hay que ver cómo funcionan en otras realidades, en Chile, por ejemplo, y tratar de alguna manera de emular similares normas para que el funcionario no tenga que responder, pues, por situaciones que tienen que ver estrictamente con su ejercicio, completamente con su patrimonio, ¿no? Son cosas completamente absurdas. Yo creo que tiene que ir por ese lado. Y otro tema que también, en tanto haya plata, tiene que ver con el tema de ver cómo mejorar rápidamente la situación de pobreza de los segmentos de la población
que están con altas tasas de pobreza. Sobre todo esa es la población que terminó votando junto por el Perú, por Sánchez. Entonces yo creo que extender o mejorar los programas de ayuda, ¿no? Mientras las reformas de gran calado van calentando y mejorando, hay que buscar atender. Pero claro, estos créditos suplementarios te van dejando sin plata, ¿no? Para eso. ¿Petroperú debería entrar dentro de la materia sobre la que se piden facultades? Sin duda, a ver, uno de los temas... Acabamos de enterarnos de que informó mal respecto de sus pérdidas. 200 millones de diferencia entre uno y otro. En fin, ese es realmente la manera como trabaja... 133 millones de diferencia. La manera como trabaja Petroperú realmente está tan lleno de poca transparencia. Yo creo que se requiere algún tipo de facultades para poder legislar sobre esta empresa. Fíjate que otra vez se han vuelto a prorrogar, creo que esta semana tenían que sacar algunos activos a la venta, nuevamente han salido con un truco de magia diciendo que no, que ahora hay más y quieren empaquetarlos para que sea mentira, ¿no? Están que prorrogan y prorrogan este proceso. Y yo creo que es importante de una vez por todas tomar este tema por el cuello de la empresa. ¿Ves al gobierno de la señora Fujimori planteando ese asunto, eso por un lado, y ves al Congreso concediéndole facultades para aquello? Bueno, tiene un Congreso yo creo que políticamente hablando, en estos primeros meses yo creo que las facultades se la van a dar. Y las expectativas son enormes. De hecho, hoy día el Banco Central de Reserva publicó las expectativas de junio volando. O sea, está el mercado, los inversionistas están... Después del susto. Correcto. Claro. Entonces, yo creo que el gobierno de Fuerza Popular tiene que entender que el estadio está esperando que meta muchos goles y no puede decepcionarlo. Finalmente, inflación. Se ha informado hoy que probablemente, que estamos encima del rango de la meta y que probablemente terminemos el año en esos términos. Claro, no es una inflación desbocada, pero es alta para lo que se esperaba y para lo que ha venido siendo. Efectivamente. 4%, 4.1%. Sí, el promedio ha estado 3.7, 3.8, ahora acercarnos a 4. Lo importante es que en generar las expectativas, que es lo que interesa, ¿no? De que el Banco Central va a lograr corregir esa situación y que en algún momento convergerá otra vez al rango, que no puede pasar la inflación por encima de 3, se va a dar, ¿no? Las situaciones que se han estado presentando fundamentalmente han sido lo que se conocen como shocks de oferta. Por un lado, todo el tema petrolero, después del conflicto con el conflicto del Medio Oriente, que ahora se está solucionando. Deberíamos empezar a ver en próximos meses una corrección a la baja. Hemos tenido el tema del ducto en su momento, que ha venido trayendo problemas hasta ahora, arrastrándose. Y también habrá que ver dentro de ese escenario a futuro cómo juega el fenómeno del Niño, ¿no? El fenómeno del Niño también trae efectos inflacionarios. Seguramente si es que esos desastres terminan ocurriendo, se verá seguramente hacia finales de año. Entonces, lo que sí es claro es que es altamente probable que la inflación de este año termine por encima del 3, seguramente en torno al 3,5 o 3,6 en el mejor de los casos, ¿no? Y dependiendo cómo ven el Niño el próximo año, pues esperemos que la convergencia... ¿Podemos imaginar una inflación de 5%? No. ¿De 5% no? No creo, no hay razón para que se presente. ¿Y cómo se maneja esto monetariamente? Es decir... Sí, el Banco Central de Reserva tiene su principal mecanismo para dar señales al mercado de que está abordando el tema de inflación, las expectativas de inflación, es la tasa de interés. Sí. Tasa de interés fundamentalmente. Sí. Tiene otros mecanismos como el encaje, por supuesto, compras que realiza, pero básicamente es... Se reduce la masa monetaria que está circulando. Exactamente. Y ya por lo menos en los últimos meses se esperaba en algún momento que se redujeran tasas. Ya están como 9 meses en el mismo nivel. Sí. Muy probablemente, si esto sigue así, va a tener que subir tasas, ¿no? Sí, pero las expectativas inflacionarias tienen que ver también con la confianza que los agentes económicos tienen en lo que va a ocurrir, y la permanencia de Julio Velarde, digamos, sin duda. Es un... Eso sin duda. Es un bálsamo para esas expectativas. Sí, y lo interesante es que siempre el Banco Central de Reserva realiza preguntas a los agentes económicos respecto a qué espera de inflación para los próximos 5 y 10 años. Sí. Y siempre están en torno al 2%. O sea que se espera que eso sea así. Y esperemos que Julio continúe, ¿no? Confiamos. Esperemos, efectivamente. Muy bien, muchas gracias al exministro de Economía y presidente ahora del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, por acompañarnos una vez más aquí. Gracias, Mario. En Portada. Eso es todo con nosotros. Se quedan con Angélica Valdés y Primero a las 8. Buenas noches.
noches, bienvenidos a Primero a las 8. Los acompaña Angélica Valdés y estos son nuestros titulares. Mañana al mediodía, el Jurado Nacional de Elecciones realizará la proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República. Será al mediodía en audiencia pública en Jesús María. Keiko Fujimori solicitará facultades para legislar apenas asuma la presidencia. Así lo ha confirmado congresista Alegría, congresista de su partido, para legislar en la lucha contra la delincuencia y el fenómeno del niño. Jorge Nieto descarta integrar el gabinete de Keiko Fujimori y asegura que solo participará en espacios de diálogo. Mientras tanto, su partido afronta un riesgo de perder su inscripción por no cumplir los requisitos electorales. Conflicto entre Moquegua y Tacna cambia de escenario y escala. Pobladores bloquean el canal que abastece de agua a la provincia de Hilo. Contra todo pronóstico, un guardia de seguridad fue rescatado con vida tras permanecer atrapado bajo un edificio colapsado en Venezuela. El operativo internacional se ha prolongado durante más de 110 horas. Empezamos Primero a las 8.